Ahora, senador, estimada secretaría, buenas tardes a todas, a todos. Damos por iniciada la comisión de gobierno del día de hoy, lunes. Estimado secretario, ¿hay cuenta? Sí, señor presidente. Se recibió en primer término la excusa de la Superintendencia de Casinos y Juegos, que no podía asistir este lunes como originalmente estaba previsto. Y posteriormente, el día jueves, se recibió la excusa del señor ministro de Justicia, que no podía asistir el día lunes para ver estos proyectos refundidos que modifican el estatuto administrativo para promover o facilitar las denuncias por delitos. Esas dos excusas se recibieron por la comisión. Gracias, Juan Pablo. Sí, yo le quiero comentar a mis colegas que efectivamente conversé con el ministro Hernán Larraín la semana pasada y por eso es que tuvimos que cambiar el orden de la tabla y dejamos la discusión con el ministro, que así lo solicitó para este próximo día miércoles, ¿ya? Así es que efectivamente el día miércoles vamos a contar con la presencia del ministro don Hernán Larraín para la citación que tenemos para discutir. Se hizo para hoy día lunes efectivamente la presentación del proyecto de ley que ya está en conocimiento de cada uno de ustedes, que tiene como idea matriz. El secretario va a dar cuenta de este proyecto y una vez que el secretario dé la cuenta, a mí me gustaría poder abrir una conversación para ver los plazos, los tiempos, en qué momento ustedes, desean que podamos comenzar a entrar al debate. Yo sé que este proyecto, si bien está puesto hoy día, eso no significa que tengamos que abrir ahora el debate y la discusión. Es un tema que no tengo duda, es de complejidad probablemente para los mismos partidos políticos y por lo tanto, respetando esa situación, es que creo que es conveniente tener a invitados, entre otros el CERVEL o algunos expertos en esta materia, pero me gustaría que nuestro secretario diera cuenta del proyecto y allí entonces escuchar a las senadoras y senadores que en esta materia tengan la opinión, ya sea para la invitación o para entrar, sin entrar al detalle, a la discusión de este proyecto de ley. Juan Pablo. Voy a regresar a los asesores, que se encuentra presente además el subsecretario Máximo Pavés. Muy bien. Que ingresen los que están entonces por ingresar. Señor presidente, el proyecto de ley que se encuentra en tabla es una moción iniciada por los honorables senadores señores Bianchi, señora Proboste y señores Chaguán y Quintana, que incentiva la participación de los candidatos independientes en las elecciones de diputados y senadores. En términos sucintos, sus fundamentos, señor presidente, señalan que el artículo 18, inciso primero de la Constitución Política, establece que habrá un sistema electoral público y que una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en todo lo no previsto en esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la participación de las candidaturas, la presentación de las candidaturas como en la participación en los señalados procesos. Agrega que el constituyente, en términos amplios, ha entregado a la ley 18.700, orgánica constitucional, la organización y funcionamiento del sistema electoral público y la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en todo lo no previsto en la propia Constitución. En consecuencia, señala, para dar fiel cumplimiento al mandato constitucional, el legislador no solo está facultado, sino más aún obligado a legislar sobre todas estas materias, en uno o más textos legales, pero todos ellos con el carácter de ley orgánica constitucional. Indica que la amplitud de la materia que la Constitución entrega a esta ley sobre el sistema electoral público, a diferencia de lo que ocurre con otras leyes del mismo rango, en las cuales la Constitución ha sido definitivamente más restrictiva, se justifica sin duda por su especial importancia y trascendencia, pues como bien se ha dicho, una de las bases de la institucionalidad consagrada en la Constitución política reside en la organización republicana y democrática del gobierno, en el cual el ejercicio de la soberanía, además de que corresponde a las autoridades que establece la Constitución, se realiza por el pueblo mediante elecciones políticas y plebiscitarias. Entre este conjunto de normas señala que es necesario destacar, por su directa vinculación al proyecto, la contenida en el artículo 19, número 2,
en la cual la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados y la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Más adelante indica que el método de D'Hondt, que actualmente nos rige, es un avance en términos de representación, pero que sin embargo aún necesita perfeccionarse. Uno de los puntos más trascendentes para asegurar una adecuada participación de los ciudadanos es la igualdad en condiciones entre las listas que compiten. Recuerda que este método asigna escaños por listas y no por personas, y que esa es la regla general. Por lo tanto, siempre debemos recordar que más allá de los nombres personales, en nuestro país siempre pesará la lista, ya que es ella la que compite primero y solo después se escogerá la persona que se electa. De este modo, resultaría obvio que solo una lista compuesta por varios candidatos puede obtener una cantidad importante de votos que le permita elegir a personas electas. Indica que nuestra legislación, de manera arbitraria, discrimina entre candidatos independientes y candidatos de partidos políticos, ya que según nuestra ley orgánica constitucional, solo los partidos políticos pueden presentar una lista para competir en los procesos electorales, siendo para los candidatos independientes esta actuación prohibida en agruparse por listas para competir. A raíz de esto presenta el proyecto de ley, cuyo texto y comparado fue remitido a sus señorías junto con la citación. Eso es todo, señor presidente. Ahí se ha hecho ahí un resumen de lo que fue la fundamentación del proyecto que hemos presentado y que es necesario empezar a tener sobre esta materia efectivamente un debate, luego de lo que ocurrió con particularmente lo que fue la elección constituyente, donde efectivamente allí se pudo permitir que hayan pactos entre personas independientes, más allá de entrar a los resultados finales de lo que esto pudo haber sido. Esta es una materia que es del todo ineludible, es una materia que tenemos que abordar. Sobre esta materia existe a lo menos este proyecto de ley que es de mi autoría y además que de quienes me acompañan en este proyecto, que ya fueron los senadoras y senadores ya mencionados. Ahora, yo creo que efectivamente este es un proyecto complejo, es un proyecto que sin duda alguna para los partidos hay una opinión particular y está toda la disposición, toda, absoluta la disposición para entrar a un debate a posterior y escucharlos a ustedes ahora si desean que hayan algunos invitados en particular, escuchar incluso también al gobierno en esta materia. Así es que si alguien desea hacer uso de la palabra... Presidente, le pido la palabra. Sí, senador Osandón. Hola, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Presidente, pido autorización para no tener cámara, que le avisé a Juan Pablo que como esta sesión fue muy rápida, quedé mal ubicado, entonces no voy a tener, no me da para cámara, pero escucho y participo atentamente a mi líder. Bueno, está bien. Algunos le vamos a extrañar no verlos, pero está bien. Ya, senador Osandón. Muchas gracias. Senador José Miguel Insulza pide la palabra. Senador. Presidente, muchas gracias. Bueno, en realidad confieso que, como algo se dijo acá el senador Osandón, por algún motivo esta reunión era el miércoles, ahora es el lunes, y eso nos obligó a prepararnos un poco rápido para esto, ¿no? Era preferido que realmente la viéramos el miércoles, pero entiendo las razones del ministro de Justicia que no pudo venir y ha hecho que lo discutamos ahora. La verdad es que este es un proyecto que debe ser discutido desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es la mecánica electoral, cómo funciona la mecánica de las distintas entidades, llámese partidos políticos o listas de candidatos. Y otra es ya un poco la orientación jurídica e institucional que tiene la forma de gobierno que tenemos en Chile y la forma de constitución de los poderes del Estado. En que hay efectivamente siempre ha habido en el Congreso Nacional, en ambas ramas, me digo en ambas ramas porque hay congresos en este mundo que son bicamerales y en las cuales cada senador, por ejemplo, es elegido de manera autónoma, cada uno por su cuenta. Se designan o se eligen un determinado número de senadores, no por partidos políticos, sino por otras razones. No quiero comprar un modelo de nobleza, pero la Cámara de los Lores es así, pues no hay lores ni laboristas, ni conservadores, ni liberales, sino que hay lores, nomás que se van designando. Con el Senado de Canadá, déjeme decirle, es muy parecido a este.
Nosotros tenemos una tradición de partidos políticos. Y eso complica un poco la práctica en la cual esto se desarrolla, porque evidentemente no se puede hacer un equivalente, aunque sea muy mecánico, aunque sea ni siquiera de manera artificial, entre una persona que reúne la firma para ser candidato independiente y un partido político. Y este proyecto, quiero recordarlo, hace equivalente los partidos políticos con las candidaturas independientes. No el candidato político y el candidato independiente, que es difícil hacer yo candidata, perdón, hago salvedad del problema de género, sino que la normativa lo que está haciendo es decir que los independientes pueden hacer pactos igual que los partidos, lo cual ya es un problema, porque los partidos son conglomerados preconstituidos de manera de manera orgánica, por la firma de una cantidad muy grande de personas. El independiente que va a postular a un cargo es una persona que postula por una vez, puede reelegirse también, pero cada vez postula con su propio, con su firma. Es difícil cuando se trata de casos tan distintos aplicar el principio constitucional que yo considero válido, de que sean independientes o no independientes, todos tienen los mismos derechos, porque son situaciones particularmente distintas. De enseguida está el tema real. Eso desde el punto de vista orgánico, por lo tanto, es medio difícil lo que intenta este proyecto de ley, que es hacer, que en el fondo lo mismo que en realidad es un traspaso de las normas que se idearon para la Convención Constitucional al sistema político de manera más permanente. Ya lo hace difícil, digamos, determinar cuál es la igualdad y cuál es la desigualdad. Yo creo que existen desigualdades que es necesario corregirlas, estoy muy de acuerdo, pero creo que es difícil saber cuál es desde luego, una persona, por muy independiente que sea y muchas firmas que ha conseguido, no es lo mismo que un partido político. Y el articulado, en la parte del corazón del articulado que se propone, lo hace equivalente. Dice que los independientes, los partidos políticos y los independientes pueden pactar listas comunes. Y eso me parece bastante complicado desde el punto de vista, repito, puramente jurídico. Desde el punto de vista, sin embargo, institucional, me interesa más. Desde el punto de vista, yo creo que tenemos que escuchar a algunos expertos, porque creo que arriesga esto debilitar el sistema electoral de partidos. No olvidemos que esta vez, en realidad, tuvimos una situación en la cual se presentaron muchos independientes. La cantidad de independientes fue bastante grande. Varios de ellos, y con buen resultado, diría algunos, se presentaron como independientes postulados por un partido. Pongo el caso que más recuerdo, el Partido Liberal, por ejemplo, un partido pequeño, eligió unos 2 o 3 constituyentes personalidades bastante notorias y absolutamente independientes, las fueron elegidas a nombre de ese partido, con ciertas afinidades, por cierto, con él. Pero también hubo el fenómeno de listas independientes, que alguna tiene más un sentido que otra. Miren, las listas independientes, si no me equivoco, son 47 convencionales elegidos propiamente por independientes. Entre ellos, 22 pertenecen a una lista llamada Lista del Pueblo, 11 o 12, no estoy seguro, pertenecen a un grupo llamado Independientes No Neutrales, y los demás por lo general son independientes regionales, elegidos en el contexto estrictamente de las regiones. Y por lo tanto es medio difícil aplicarles a todos la misma normativa tal como está concebida ahí. Porque en un caso estamos hablando de partidos regionales, en otro estamos hablando de partidos regionales. En un caso estamos hablando de partidos, en otro estamos hablando de personas. Y en algunos casos estamos hablando de partidos regionales y otros de partidos nacionales. Por lo tanto, creo, presidente, y no quiero ir muy lejos en esto, que la adaptación de la legislación especial dictada para la constituyente, o para la reforma constitucional, es bastante compleja cuando se trata de asimilarla para constituir un régimen permanente que cambie de hecho la institucionalidad chilena. Y yo quiero saber bien también entonces, por lo mismo, cuáles son los conceptos de fondo que están detrás de esto. Creo que deberíamos escuchar no solamente juristas o constitucionalistas, sino algunos especialistas en ciencia política, algunos politólogos.
que nos puedan hablar de cómo se configura en la democracia un sistema de partidos y cuáles son los peligros a los cuales está sometido. Yo creo que en nuestro país el sistema de partidos está bastante pesado en muchos aspectos. ¿Quién te dijo esto? Con una legislación que me parece plenamente legítima, toquemos alguna dificultad. No, esto no puede ser. Yo por lo menos, presidenta, muy bonito su perro, doña Luz Vesperi, la felicito, bonito. Ahí. Yo creo que esto por lo menos habría que darle un poco más de vuelta a este proyecto, presidente. Yo le pediría que hoy, como al comienzo, pudiéramos discutirlo, conversarlo, ver qué hacemos con él y no apresurarnos mucho a legislar simplemente traspasando lo de la Constitución, a lo de la Asamblea, a la institucionalidad permanente del Estado. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador José Miguel Insulza. A ver, creo que pidió la palabra el subsecretario señor Pavés, pero antes de darle la palabra, si así es, claro, yo no voy a entrar tampoco al detalle, pero claramente este proyecto no traspasa lo que fue la reciente situación constituyente con esto de los pactos de lista. Lo que pasa es que cuando se elimina el sistema binominal y se hace el nuevo sistema Duhon, este sistema obliga a las listas. Y lo que establece la propia Constitución en su artículo 18 es del trato igualitario entre personas independientes y partidos políticos. Y ahí yo entiendo el punto que hace el senador Insulza. Pero también hay que entender que con el sistema Duhon lo que hace es obligar a las listas. Y por lo tanto no queda otra situación que en el mundo independiente, del cual yo también tengo una representación de hace más de 15 años y logré romper los sistemas que se imponían para ganarle a las listas. Bueno, lo que está hoy día efectivamente en discusión es la posibilidad real que tengan las personas independientes de hacer pactos de lista para competir en igual condición que las listas que llevan los partidos políticos. Ahora, a mí me parece del todo razonable, entendible. Si algo nosotros tenemos que garantizar es una democracia firme, una democracia sólida, y por lo tanto aquí las opiniones de expertos, de académicos, de constitucionalistas, es absolutamente necesaria tenerla para el debate de este proyecto de ley. Así que en eso yo concuerdo y vamos a tener todo el espacio y el tiempo necesario para el tratamiento de este proyecto, pero solo hago ver que esto no puede verse con la simpleza que aquí se está homologando, copiando lo que fue las listas en la constituyente para hacerlas de manera permanente. No, y lo que se está haciendo es simplemente recoger lo que establece la Constitución, la Ley de Instrucción 1700, en su artículo 18 y artículo 19, numeral 2, ¿no? La garantía de igualdad y de no privilegio. Subsecretario Pavés, la senadora tiene la palabra. Tiene la palabra, presidente. ¿Quién, perdón? ¿Quién? La senadora Carvajal. Senadora Carvajal, le pido disculpas, pero no la visualizo. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Más bien una cuestión de forma. Al igual como se señaló anteriormente, a esta hora se está desarrollando la Comisión de Agricultura, de la cual yo formo parte, y tengo una invitada de la Asociación de Viñateros de Ñuble que va a exponer algunos minutos. Entonces, como esta sesión de cierta manera se convocó para el día lunes, en vez del día miércoles, quisiera solicitar su anuencia y pedir disculpas, porque me voy a tener que retirar a propósito de poder escuchar a los invitados de mi región que vienen y, por supuesto, haciéndome carne un proyecto que allí estamos viendo y un tema muy importante que tiene que ver con los viñateros. Sin prejuicio, suscribo que hay un tema de fondo que hay que tratar y yo me allego y me allano, obviamente, a que lo podamos discutir en su oportunidad. Muy bien, gracias, senadora Carvajal. Gracias. Éxito en su otra comisión. Gracias. A ver, subsecretario Pavés tiene la palabra. Presidente, buenos días, muchas gracias. Entiendo que la senadora Vesperi había pedido la palabra, nosotros encantados de hablar al final, no se preocupe. Como usted disponga. Sí, ha sido yo también encantado de escucharla, porque la verdad es que no vi que pidió la palabra, pero si así es, por supuesto que la senadora Lucy Vesperi tiene la palabra. Senadora, la escuchamos. Gracias, presidente. Sí, muy breve. Yo concuerdo con lo que acá se ha señalado. Yo creo que este es un tema muy complejo.
concuerdo mucho con lo que ha expuesto el senador Insulza. A mí me gustaría escuchar opiniones, constitucionalistas, expertos, cientistas políticos, probablemente. Creo que avanzar en este sentido es debilitar nuestra institucionalidad, particularmente acá los partidos políticos. Se habla acá de igualdad ante la ley, pero permitir avanzar en este sentido en la lista de los independientes, creo que también esa igualdad ante la ley creo que se debilita respecto de los partidos políticos, porque los partidos políticos hoy día, para constituirse como tal, se les exige una serie de requisitos que no se les exige a los independientes. Creo que la ciudadanía también, cuando vota por un partido político, sabe la posición y lo que piensa cada uno de esos candidatos que representan a los partidos políticos. Cuando vota por una lista independiente no tiene muy claro qué es lo que representan esos independientes. Entonces, yo creo que no es fácil avanzar en estas modificaciones. Creo que es complejo. Yo, en principio, no estoy de acuerdo en avanzar en este sentido. Yo creo en la institucionalidad que tenemos. Me parece que hay transparencia detrás de los partidos políticos con las últimas modificaciones. Hoy día, claro, hoy día los partidos políticos están cuestionados, están por el suelo, hay una mala visión de la ciudadanía de ellos, pero de ahí a hacer un cambio tan profundo como el que aquí se plantea, no sé si sea lo correcto, no sé si es ese el camino correcto, no sé si eso justifique el echar por suelo toda la institucionalidad política que tenemos y que hemos tenido históricamente. Creo que no me parece tampoco que los partidos políticos usen hoy día a los independientes o estas listas de independientes, ¿no es cierto?, mañosamente, como una forma de sacar candidatos y luego los traigan a sus partidos. Creo que eso también es engañar a la ciudadanía. Creo que si uno quiere recuperar la confianza, si la política y los políticos queremos recuperar la confianza en la ciudadanía, tenemos que hacerlo con transparencia. Y esta no es la forma de hacerlo, ¿no es cierto?, que hayan partidos que lleven candidatos en listas, entre comillas, independientes, pero que no lo sean tanto. Creo que tenemos que ser serios, presidente. Me parece que hay que... Yo no me niego a discutir. Por cierto, uno no puede negarse a discutir nada. Yo creo en la libertad, creo en la diferencia de opiniones, creo que uno tiene que estar abierto a discutir todo. Pero creo que hay que hacerlo con seriedad, creo que tenemos que escuchar a expertos. Yo así, en duro, por decirlo, en frío, me cuesta avanzar en este sentido. Creo que tenemos una institucionalidad que históricamente ha sido firme y que ha fortalecido nuestra democracia. Por eso discutamos el tema, escuchemos expertos de todas las opiniones, a favor y en contra, para que podamos formarnos una opinión a favor o en contra firme, fundada, seria, sin ideología detrás, sino que buscando lo que sea lo mejor para la institucionalidad de nuestro país. Pero como le digo, presidente, en principio yo creo en la institucionalidad política que tenemos en nuestro país. Gracias. ¿Sabe lo que pasa, estimadísima senadora y senadores? A ver, yo entiendo absolutamente la lógica de quienes, en el caso de ustedes, representan una estructura de los partidos políticos. En mi caso, yo ingresé a este Congreso sin haber militado jamás en un partido político y me tocó 2 veces romper el sistema binominal. Y la vida nos ha traído cambios profundos en la sociedad
y precisamente un descrédito en los partidos políticos que yo lo siento como absolutamente necesario para establecer y mantener una sana democracia. O sea, no militando dentro de los partidos políticos, los creo absolutamente necesarios. Porque aquí tenemos efectivamente, si no, vamos a llegar a populismo, vamos a llegar a situaciones que para nadie es deseable. Pero también hagamos el reconocimiento en la condición en la que se encuentran hoy día los partidos políticos. Como usted señala, senadora, de que aquí no hay que actuar con ideología, pero se actúa con ideología porque uno parte de la base de que es poco serio tratar las listas de candidatas y candidatos independientes, cuando hoy día, frente a una constituyente, por poner el último ejemplo, efectivamente hay una enorme cantidad de mujeres y hombres con esa condición de independencia que están aportándole a la estructura que necesitamos como Estado, como país y como democracia. Entonces, yo creo que este tema hay que debatirlo, no hay que negarse a debatirlo, hay que tener a todos los expertos, y me parece bien que así sea. Incluso más, yo creo que hay que elevar las exigencias en la eventualidad que avancemos en un proyecto de esto para que, bueno, no baste con tan pocas firmas, haya también que igualar a las condiciones que tienen hoy día los partidos políticos. O sea, no puede haber hoy día ceder espacios que no tengan obligaciones tal cual las tienen las estructuras de los partidos políticos. O sea, me parece que hay que actuar en igualdad de condiciones y que nadie tenga un privilegio por sobre otro. Pero entendamos que de lo que estamos hablando acá no es ni más ni menos que de la propia Constitución que hoy día nos rige, que en su articulado número 18 establece la igualdad entre partidos políticos independientes, cosa que nunca ha sido así en la práctica, y la democracia de los últimos 30 y tantos años se basó en dos fuerzas, ¿no es cierto?, que en el fondo es lo que hemos tenido, y bueno, hay efectivamente hoy día una sociedad que establece que esos dos grupos, esas dos fuerzas, tienen que abrirse a otras instancias, a una democracia renovada, y ese es el fondo de esta discusión. O sea, no es que se sea menos serio o más serio porque se aborda un proyecto. No creo que nadie de los que estamos acá presentes no seamos serios. Entonces, lo que sí, el tema, yo sé que complica a la estructura de los partidos políticos, y por eso mi ánimo, tal cual se lo señalé con quienes he conversado, es abrir un debate, pero no un debate falso, sino que abrir un debate en serio, que aquí hayan personas que en esta materia nos vengan a aportar y establecer qué es lo mejor para salir como Congreso, efectivamente, terminando de hacer en cuanto a este proyecto, o con las modificaciones y con las mejoras que entre todos podamos construir para mantener una democracia en nuestro país. Y yo creo que hoy día es absolutamente necesario. Así que, dicho eso, el ánimo está, el deseo está, el construir en conjunto entre todos los que estamos acá. Nos vamos a demorar un proceso, sí, efectivamente, pero yo creo que vamos a establecer. Ahora, lo que les quiero pedir es que ustedes hagan llegar a la Secretaría las instituciones, los nombres de las personas que quieran que sean escuchadas, y establecer ya, si les parece, para la próxima semana, el comenzar a escuchar a las distintas organizaciones, que seguro van a ser muchas o muchos, y esto entonces nos va a demandar probablemente un proceso que se va a demorar lo que tenga que demorarse para tener un gran debate en esta materia. Estimado subsecretario Pavés, le estamos escuchando. Muchas gracias, presidente. Tenía aquí justamente una última idea para hacer una breve exposición con la posición del gobierno. Represento en esta ocasión, por supuesto, al ministro de las Express. Tenemos otro proyecto que también se va a querer discutir en la Cámara de Diputados, de ideas matrices similares. Nos gustaría, presidente, en el ánimo de colaborar, generar claramente cuál es la posición del gobierno en esta materia. Desde luego, nunca negarse de plano a legislar y a discutir cualquier idea que pueda perfeccionar la democracia, pero sí nos interesa mucho dar algunos conceptos generales para enmarcar la posición del gobierno. Lo primero, presidente, son 5 ideas nomás. La primera, es muy importante lo que usted señala respecto al artículo 18 de la Constitución. ¿Y qué es lo que significa en la Constitución vigente el concepto de igualdad? Que todos sabemos, a esta altura de nuestro desarrollo jurisprudencial a nivel constitucional, que la igualdad no es la igualdad a rajatabla, no es el igualitarismo absoluto, sino evitar una desigualdad injusta. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos en presencia de una norma que señala que los independientes estarán en igualdad de condiciones respecto a los partidos políticos, obviamente
los partidos políticos no dan lo mismo. Por lo tanto, la situación que busca darse ahí es que no existan desigualdades injustas, barreras de entrada que hagan imposible la participación de los independientes, no solamente en elecciones al Congreso, sino que en todo orden de cosas. Y eso es parte de lo que la arquitectura constitucional actual mantiene, el hecho de que las personas son voluntariamente libres para ingresar a un cuerpo intermedio. Y esto no es menor, no es una introducción así muy general, es un principio que además nuestro sector político adscribe con mucha convicción. La lógica de los independientes es que, a diferencia de algunas experiencias pasadas en democracia y en no tan democracia en el siglo XX, a las personas no se les obligue a establecer, no se les obligue a participar de un cuerpo intermedio si no quiere serlo. Esa es la lógica, y en ningún caso entorpecer la labor de los independientes, pero desde luego no hacer de los independientes, y aquí está el segundo punto, es cómo evitar de que los independientes parezcan partidos políticos sin serlo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Desde luego, la Convención Constitucional fue una circunstancia excepcional, sui generis. El gobierno patrocinó e impulsó no solamente que los independientes pudiesen generar pactos entre sí, sino que además pudiesen tener tiempo en la franja electoral. Aprovecho de recordar que fue en esta comisión donde de manera prácticamente unánime esta comisión entendió la importancia de aquello. Pasamos un proyecto de reforma constitucional bastante rápido, sin hipotecar la buena discusión. Por lo tanto, a nosotros sí nos interesa que los independientes participen. Lo que no puede pasar, presidente, y esa es la posición del gobierno, es que el resultado sea hacer como que los independientes lo son, cuando en el fondo la fórmula electoral de las listas lo que hace es idear o hacer parecer que son independientes cuando efectivamente lo que son es la formación de bancadas que pertenecen a un ideario común y que funcionen como si fueran partidos políticos sin serlo. Es lo que está pasando hoy día con muchos de los candidatos independientes de la convención, que básicamente ya se habla, ¿no?, de una bancada de la lista tal o cual, que en el fondo lo que hacen legítimamente es, a partir de aprovechar este vehículo de las listas parlamentarias de independientes, bueno, se generan una bancada con los privilegios de ser una bancada, pero sin ninguna de las obligaciones de ser una bancada a nivel representación. Cuarto comentario, presidente. Mire, yo quisiera recordar que este Congreso Nacional hace poquitito atrás, la ley 20.900, que fue impulsada por la expresidenta Bachelet, me tocó, junto a Constanza, que me acompaña en nuestra calidad de asesores parlamentarios de la época, acompañar la discusión de este proyecto, que modificó prácticamente todas las leyes orgánicas constitucionales que hay en relación con actividades políticas, y que justamente tenía un capítulo, el artículo 3 de esa ley, que ya está incorporada, hace una modificación completa a la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos. ¿Y qué fue lo que el Congreso en su minuto determinó para fortalecer la democracia? Toda una regulación para hacer que los partidos políticos fueran personas jurídicas de derecho público. Eso fue una ley complementaria, pero se marca en esta misma discusión. Los partidos políticos chilenos hoy día son personas naturales de derecho público, personas jurídicas de derecho público, es decir, el estatuto de los partidos políticos está en una ley, no solamente esos estatutos privados como las organizaciones gremiales, juntas de vecinos u otras entidades. Se reguló la forma en que se iba a aportar a los partidos políticos, tanto a nivel de personas naturales, con límites, como lo que se discutió mucho en el Congreso Nacional respecto a la posibilidad de que el Estado, con recursos de todos los chilenos, financiara públicamente no solo las campañas, sino también la actividad de los partidos políticos, porque lo que se buscaba era dotar de mayor institucionalidad. Y eso no solamente los partidos políticos que tengan representación parlamentaria, sino también todos los partidos políticos que puedan tener representación municipal, etcétera. Se reguló además cómo se va a ingresar el aporte público estatal a los partidos políticos, con cuotas trimestrales, con la regulación necesaria a nivel de balances, de principios de transparencia activa, con la posibilidad de disolver a los partidos políticos que incumplen gravemente. En esta ley, además, presidente, se determinó la forma en que los partidos políticos deben llevar contabilidad.
Se creó en la ley orgánica del Servicio Electoral una subdirección de partidos políticos, justamente para fiscalizar todo esto. Entonces, y así podría seguir, presidente, la obligación de tener un administrador general del partido político, o sea, la forma en que se van a gerentear financieramente los partidos políticos, quedó regulado acá, el balance anual, etc. Entonces, ¿qué es lo que no nos parece adecuado en el debate? Y termino, presidente, de que aquí el objetivo final sea amplificar la noción de independientes al punto que gocen en un grupo determinado del Congreso, por ejemplo, de todas las prerrogativas de ser partido político, de tener bancadas, pero sin ninguna obligación. ¿Quién financia un independiente? ¿Qué accountability ciudadano tiene un independiente? Porque si queremos entrar a una legislación, no solamente basta con que permitamos las listas de independientes para que entren más independientes al Congreso. Ok, se forma una lista de independientes sin neutrales, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Bueno, y entran 7 parlamentarios. Bueno, ellos no van a estar sujetos a una contabilidad. ¿Quién les va a donar la plata? ¿Cómo se entregan los balances de 4 o 5 diputados que están organizados como si fueran un partido político? Entonces, lo que nosotros queremos, presidente, en el fondo es que una discusión seria en la cual queremos ser parte, nos parece interesante tenerla, mejorar la calidad de los independientes siempre es bueno. Es más, bajamos como Congreso, me refiero a todos juntos como país, el umbral para constituir partidos políticos. O sea, en el fondo, este proyecto de ley de transparencia y mejoramiento de la democracia lo que hizo incluso fue tratar de que hayan más partidos políticos y que la ciudadanía se organizara como partidos políticos y se dan las facilidades, se financia, hay transparencia y en ese sentido el Congreso ha innovado hace bastante poco. Entonces, la invitación del gobierno, presidente, es que tengamos esta discusión encantados sin ningún problema, pero que veamos todas las aristas. Una cosa es poder patrocinar y que los independientes puedan, en el fondo, ser partícipes de la actividad política, sí, bienvenido, pero no mediante un expediente que en el fondo permita bypasearse la arquitectura y la regulación de los partidos políticos, porque creemos que eso, evidentemente, puede ser un foco de una desregulación odiosa respecto a entidades que hacen un esfuerzo muy grande, los que somos militantes de partidos políticos lo sabemos, de poder mantener esta estructura a nivel nacional, poder dotar a todos los parlamentarios de una orgánica y que los partidos políticos en el fondo tienen una regulación que asegura transparencia, que asegura institucionalidad, que asegura límites para financiar, que asegura obligaciones para financiar, como el caso del 10% de dinero que tiene que estar para la formación y la participación de las mujeres. Entonces, todo eso, si no se aplica o no se reflexiona en torno a los independientes, creemos que se pueden generar discriminaciones que en el fondo en el futuro pueden ayudar menos de lo que realmente busca esta loable iniciativa acelerar. Esos son, presidente, los conceptos desde la SECPRES. Le agradezco y perdón si me extendí un poco en el tiempo. Está bien, subsecretario, y me parece bien abrir este debate en la línea de lo que lo estamos haciendo. Es decir, no puede efectivamente entenderse ahora, más allá de las discriminaciones que han habido históricamente con el mundo independiente, tener una condición distinta a las exigencias que tengan hoy los partidos políticos. O sea, están regulados efectivamente y hay que buscar mecanismos de exigencia en la eventualidad que efectivamente sea posible hacer estos pactos entre independientes que se obliguen también a tener que hacer rendiciones en las condiciones en las que hoy día pueden encontrarse los propios partidos políticos. A mí me parece que es del todo razonable. O sea, ver esto con una simpleza, como que aquí sigamos la ola de lo que viene y establezcamos solo, ¿no es cierto?, pacto y vayamos de a poco, efectivamente, destruyendo una línea. Mire, pueden los partidos estar en la peor condición y así es. Eso, quien pueda negar lo contrario, la verdad es que solo está engañando. O sea, hoy día todas y todos los partidos están en esa condición. Hacer leña de esa situación no nos va a llevar tampoco a ningún final que establezca una democracia sana como la que anhelamos y deseamos todos. Pero este tema hay que debatirlo, hay que colocarlo, y a mí me parece interesante, y de hecho agradezco a la comisión que efectivamente entremos a los detalles, y también saber en qué posición está el gobierno, y ha dejado muy clara la situación el subsecretario Pavés con respecto a lo que piensa el gobierno en esta materia,
y las regulaciones que han tenido los partidos políticos, y si, bueno, se persigue una situación igual en el caso de las listas de independientes, bueno, habrá que debatirlo, habrá que ver de qué manera podemos incluso mejorar la participación del mundo independiente en el presente y en el futuro. Así que a mí me parece que ha sido una primera buena reunión, un primer buen encuentro. La Secretaría va a tomar nota de lo que hagan llegar ustedes. Yo desde ya creo que el CERVEL en esta materia tiene que tener una opinión, así que el CERVEL es necesario que también podamos invitarlo, y las personas expertas o el mundo académico en esta materia o abogados constitucionalistas que las senadoras y los senadores propongan. La Secretaría entonces, Juan Pablo, podamos la próxima semanita, Juan Pablo, entonces tener otra reunión más para escuchar las distintas opiniones de los expertos que vengan a la comisión. Entonces, si les parece a las senadoras y senadores, ¿habría acuerdo en aquello? Bien. Entonces daríamos... ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra finalmente? ¿No? Bien, daríamos por concluida entonces la sesión de la Comisión de Gobierno del día de hoy, y el día miércoles tenemos la presencia del Ministro de Justicia, y la próxima semana entramos al detalle de lo que va a ser la discusión de este proyecto. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias.